Respetando la puntualidad de todos, comenzamos. Feliz tarde, estimados participantes. Bienvenidos al segundo encuentro síncrono del trimestre 2025-3 para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este encuentro síncrono es constituirse en un espacio de aprendizaje para darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 2 que debe ser entregada en la semana 6, es decir, a partir del próximo lunes 20 de octubre hasta el domingo 26 de octubre, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 28 de octubre. Esto significa que la actividad está abierta para la entrega desde el lunes 20 de octubre hasta el martes 28 de octubre. Es importante que tengan presente que este lapso o ese periodo de días es bastante amplio, así que en ese sentido no hay prórroga ni extensión para la entrega de ninguna de las actividades. Este encuentro síncrono también es oportuno para informarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 1, que consistió en la realización de un cuadro comparativo. Las observaciones del mismo la tendrán cada uno en su retroalimentación para que conozcan cuáles son los aspectos teóricos que les faltó incorporar con respecto a las distintas teorías y enfoques teóricos desde donde se aborda la psicología de la personalidad, así como su desarrollo histórico y los aportes filosóficos de autores específicos a esta disciplina, que representa una de las bases de la psicología clínica. Continuando con el objetivo de este encuentro, les hago saber que para esta segunda actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje una presentación que tiene como propósito desarrollar el objetivo de la unidad 2, que consiste en analizar los determinantes fijos y dinámicos en la formación de la personalidad para la comprensión del desarrollo humano. Es una presentación. No tienen que hacer ningún video de defensa de esta presentación. Me interesa que se concentren en el desarrollo de contenido. En este sentido, los invito a leer, revisar y consultar el contenido de la unidad 2 sobre los determinantes fijos y dinámicos de la personalidad. Para realizar esta presentación, deben abordar los siguientes aspectos teóricos. Existen 7 grandes temas y dentro de esos temas hay unas preguntas en base a las cuales ustedes van a desarrollar su presentación. Los grandes temas son diferencias individuales, adaptación y ajuste en la personalidad, procesos cognitivos, cultura, influencias biológicas, desarrollo infantil, desarrollo del adulto. Ahorita les voy a leer las preguntas y un poquito más adelante les voy a explicar cómo van a hacer esta presentación. Con respecto a las diferencias individuales, darán respuesta a las preguntas. ¿Cuáles son los rasgos que distinguen a la gente y cómo se miden estos rasgos? ¿Qué son los patrones de comportamiento y su relación con la personalidad? En lo que se refiere a el tema adaptación y ajuste en la personalidad, deberán dar respuesta a cómo se adaptan las personas ante las demandas de la vida. Esto está relacionado con el concepto de adaptación psicológica y el manejo del estrés. En este sentido, la pregunta es, ¿cómo actúa una persona mentalmente sana ante situaciones de estrés? El otro gran tema es el de los procesos cognitivos.
En este subtema abordarán qué clases de pensamientos afectan a nuestra personalidad, qué son los estilos cognitivos y cuál es su relación con la personalidad. En el tema cultura van a describir cómo influye la cultura en la formación de la personalidad, cómo influye la sociedad en el desarrollo de la personalidad. Con respecto a lo que son las influencias biológicas, darán respuestas a cómo afectan los procesos biológicos el desarrollo de la personalidad. Por otra parte, darán respuestas a la pregunta, ¿se hereda la personalidad? Razone su respuesta. En este sentido, ya ustedes abordaron brevemente en la unidad 1 algo de esto. ¿Por qué? Dentro de esa estructura y los elementos de la personalidad está lo que es la discusión de temperamento, carácter. ¿Cuál es la parte genética o heredada y cuál es la parte adquirida? En este sentido, temperamento y carácter tienen que ver con ese tema de cómo se hereda la personalidad. Con respecto al tema del desarrollo infantil, se dará respuesta a cómo las experiencias de la niñez determinan la personalidad en la vida adulta, cómo influye la formación del apego en el desarrollo de la personalidad. Y con respecto al desarrollo adulto, se dará respuesta a cómo pueden cambiar los adultos la personalidad y qué experiencias de la adultez influyen en la personalidad. Estos grandes temas les permitirá profundizar en todos estas interrogantes que se les están planteando. Ahora bien, con respecto a cómo se debe desarrollar esta presentación, es una información que ustedes deben describirla, por supuesto, a través de lo que indican los diversos autores del área. Pueden utilizar imágenes para apoyar lo que están describiendo en el texto. Traten de que los colores de las diapositivas sean armónicos, el tamaño de la fuente sea legible y que el color que elijan de fondo permita la lectura del tipo de letra que ustedes seleccionen. Ahora, ¿cuál es el material base para realizar esta tarea? Ya se les dejó en los recursos de consulta de la unidad 1 dos manuales de psicología de la personalidad, una compilación de Bermúdez y otros autores y otro de teorías de la personalidad. Aparte de esto, van a tener un material adicional que les voy a dejar en los recursos de consulta de la unidad 2. ¿Cuáles son las disposiciones de forma? Esta es una presentación que debe contener entre 20 y 30 láminas, diseñadas preferiblemente en PowerPoint u otra herramienta tecnológica que le permitan desarrollar de manera atractiva el tema. Esta presentación debe contener un mínimo de 20 láminas de desarrollo. ¿Por qué? Porque es un material que, como ustedes van a darse cuenta, es bastante extenso y amerita esa extensión de páginas. Con respecto a aquellos estudiantes que utilizan la aplicación Gamma para hacer las presentaciones. En este caso, psicología de la personalidad no lo sugiero. ¿Por qué? Porque les va a dar información errónea, información esquemática y en este punto se necesita que ustedes profundicen en el material y hagan la lectura correspondiente. Personalidad es el pilar y es la base de la psicología clínica. Entonces no podemos hacer unas presentaciones donde esa información queda allí esquemática y vaga, sino que debe ser sustentada en investigaciones y en material que les aporte. Siguiendo con las disposiciones de forma, la lámina 1 contiene unas particularidades, tales cuales la portada de la universidad, es decir, el membrete, el título del tema, que son los determinantes fijos y dinámicos de la personalidad, el nombre completo de ustedes, su número de cédula, la sección a la que pertenecen y el nombre correcto del tutor, ciudad, mes y año. ¿Por qué se hace? Ya indico. ¿Por qué se hace la especificación
del nombre del autor, porque precisamente basado en la pregunta que acabas de hacer, muchas veces ustedes hacen la presentación en Canva y no le ponen nombre. Entonces, al momento de revisar la presentación, tengo que volver a ingresar al aula, ver de quién es esa presentación de Canva. Preferiblemente eviten hacer uso, que muchos lo hacen, colocan la portada institucional y una página donde está el enlace de Canva. Traten preferiblemente de bajar su presentación, disminuyen el número de megas de la misma y de preferencia publíquenla en PDF. Si utilizan este formato en que hacen la portada institucional y el enlace, verifiquen que este enlace esté disponible al momento de que se vaya a revisar la presentación. Es decir, que esto debe estar abierto por suficientes días para poder revisarlo. Ahora, por tratarse igual de una presentación, esta debe contener introducción. Introducción, desarrollo, reflexiones y conclusiones. La reflexión es describir pues la importancia de lo que es el tema para ustedes. Ahora, muchos ponen o describen las conclusiones y las reflexiones. Esto no debe ir junto. En la introducción ustedes explican de qué se trata la presentación y abordan brevemente cuáles son los aspectos teóricos que ustedes van a abordar en el desarrollo de esa presentación. En las introducciones no se hacen definiciones. Las definiciones y ese tipo de información queda para el desarrollo. Las reflexiones es la importancia que tiene el estudio del tema para ustedes como estudiantes de psicología. En este sentido, siguiendo con los aspectos formales, la última lámina, si bien es cierto que no se evalúa formalmente, debe contener las referencias bibliográficas. Recuerden que si no incorporamos las referencias bibliográficas, estaríamos hablando de presentaciones copiar y pegar, y eso se considera plagio académico. Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación para esta presentación? La calidad de la información, que todos los aspectos teóricos que se aborden estén en correspondencia con lo que indica la literatura del área. Aparte de la grabación de esta actividad síncrona, ustedes también van a tener un resumen teórico breve de la unidad 2, así como lo tuvieron en la unidad 1, para que se aproximen a lo que es el contenido del tema. El contenido debe estar descrito todo en su completud, que esté bien organizada esa presentación, que tenga un impacto visual, es decir, que haya coherencia entre el color, el tipo y el tamaño de las letras, que utilicen imágenes para apoyar su presentación. Incluso en esta presentación, como es material bastante extenso, ustedes pueden perfectamente hacer sus propios diagramas, cuadros sinópticos, algún tipo de mapa conceptual que les permita sistematizar y resumir la información. Y por supuesto la reflexión, que es la importancia del tema. Como ya señalé al inicio, esta es una tarea que deben entregar a partir de la semana 6, es decir, a partir del lunes próximo, que es 20 de octubre, hasta el domingo 26 de octubre, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 28 de octubre. Ahora, ¿cuáles son los aspectos teóricos en específicos que deben investigarse para dar respuestas al objetivo de esta unidad 2? Con respecto a las diferencias individuales, donde se da respuesta a la pregunta de cuáles son los rasgos que distinguen a la gente y cómo se miden, partimos del concepto de que los rasgos en psicología de la personalidad son características duraderas y consistentes de la misma, que influyen en el comportamiento y las respuestas de una persona ante diferentes situaciones.
Por otra parte, entendemos las diferencias individuales como las variaciones en la personalidad, habilidades y características de todas las personas. Ahora, ¿a través de qué teorías van a dar respuesta a esta pregunta? Van a ubicar la teoría de los rasgos propuesta por Gordon Allport, que ya les debe haber quedado claro desde la primera unidad, que es el padre de la psicología de la personalidad. Este autor describe que la personalidad se compone de rasgos estables y duraderos que influyen en el comportamiento de una persona. Se miden a través de cuestionarios y escalas de evaluación de la personalidad. Entonces ustedes van a buscar cuáles son esas pruebas psicológicas a través de las cuales se miden los rasgos de personalidad. Otras de la teoría que deben profundizar para dar respuesta a esta pregunta es la teoría de los cinco grandes de Paul Costa y McCrae. Esta teoría identifica cinco dimensiones principales de la personalidad: apertura a la experiencia, conciencia, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Estos autores desarrollaron una prueba denominada Big Five para evaluar estas cinco dimensiones. Deben ubicar la teoría de la personalidad de Eysen, quien postula que la personalidad se compone de tres aspectos, que son la extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo. Asimismo, van a describir lo que propone la teoría de la personalidad de Maslow, quien refiere que la personalidad se compone de necesidades y motivaciones. Está la teoría de los 16 factores de personalidad de Raymond Cattell. Este autor tiene su instrumento que es muy utilizado, al menos en Venezuela, en el área educativa, organizacional y clínica para evaluar rasgos de personalidad. Están las escalas de evaluación como el inventario de personalidad de Minnesota, o como lo se conoce con sus siglas MMPI. Aquí en Venezuela se utiliza mucho el MMPI 2. Está el inventario de personalidad, NEOPI, que es una escala que mide las cinco dimensiones principales de la personalidad. Está el cuestionario de personalidad de Eysen o EPQ. Van a describir qué dice la tipología de Carl Jung, la tipología de Breitsmeyer con sus 16 tipos de personalidad, la tipología de Sheldon, perdón, de acuerdo al cual la personalidad se desarrolla según tipologías corporales, conocidas como ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Si bien es cierto que muchas de estas teorías de tipologías no se utilizan actualmente, pues no podemos dejar de investigarla como parte de los antecedentes de cómo se miden los rasgos. Y la tipología de Kretschmer, que reporta que las personas tienen un tipo lectosómico, atlético y pícnico, y cada uno de ellos va de acuerdo a o describen o hay unas características particulares asociadas a esta constitución física de la personalidad. Van, estas teorías le van a permitir también dar respuesta a que, cuáles son esos patrones de comportamiento y su relación con la personalidad. Ahora, con respecto al tema adaptación y ajuste en la personalidad, donde deben describir cómo se adaptan las personas ante las demandas de la vida y cómo actúa una persona mentalmente sana ante situaciones de estrés. Primero tenemos que describir qué es la adaptación psicológica, que es ese proceso que consiste en mantener un equilibrio entre el funcionamiento normal de la persona y las características y requerimientos que se presentan en distintas situaciones. Esta adaptación psicológica se conformaría a partir de un conjunto complejo y flexible de valoraciones y mecanismos de autorregulación y afrontamiento para hacer posible el manejo de los diferentes sucesos que imponen al individuo un reajuste. Un reajuste es pues esa capacidad de adaptación frente a las demandas que
demandas de la vida son situaciones adversas, traumas, eventos que desestabilicen o muevan al individuo. Van a describir en estas respuestas, como ya les señalé, qué es eso de adaptación psicológica, que se los acabo de definir, cómo se produce la adaptación al estrés, qué son los estilos de afrontamiento según los teóricos Lazarus y Folman, quienes proponen que estos estilos de afrontamiento son los esfuerzos cognitivos y conductuales que hacen los individuos para gestionar situaciones estresantes, adversas o desafiantes. Según estos teóricos, los estilos de afrontamiento se agrupan en dos grandes categorías: el afrontamiento centrado en el problema y el afrontamiento centrado en la emoción. El afrontamiento centrado en el problema implica esfuerzos para cambiar la situación estresante o reducir su impacto emocional. Por otra parte, se describe el afrontamiento centrado en la emoción, que es un estilo de afrontamiento que implica esfuerzos para gestionar emociones negativas asociadas a situaciones estresantes que pueden incluir la expresión emocional, la búsqueda de apoyo social y la evasión. A partir de esta teoría se han desarrollado algunos instrumentos como el cuestionario de afrontamiento del estrés, donde se permite medir los niveles de estilo de afrontamiento que utiliza la persona y a través de ella, pues, podemos conocer cómo es ese funcionamiento psicológico en específicamente bajo situaciones de estrés. No podemos dejar de mencionar dentro de estas teorías, cuando hablamos de estilos de afrontamiento, esto corresponde a las teorías cognitivas. Tenemos que hablar en la adaptación psicológica a lo que son los mecanismos de defensa según la teoría freudiana o la teoría psicoanalítica. De acuerdo a este enfoque o esta teoría, los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes a los cuales recurren los individuos para defenderse psicológicamente frente a aquellas situaciones que les suelen generar dolor y sufrimiento. Estos mecanismos de defensa tienen un impacto en la personalidad. Dentro de los más conocidos está la negación, la represión, la proyección, desplazamiento, sublimación. De manera general, tanto los estilos de afrontamiento como los mecanismos de defensa representan esas estrategias que desarrolla el individuo para manejarse ante aquellas situaciones que son vivenciadas o percibidas como perturbadoras y abrumadoras y que además le generan un alto monto de ansiedad. Ahora bien, dentro de esa adaptación y ajuste psicológico, es importante abordar lo que son los procesos de autorregulación conductual y emocional, en específico según el enfoque conductual. Como ejemplo está el modelo de autorregulación de Bandura, según el cual el individuo utiliza la autoobservación, la autoevaluación y la autorreacción, es decir, el mismo individuo responde a la propia conducta con consecuencias positivas. Con respecto a lo que es la autorregulación emocional, que muy probablemente cuando estén haciendo su investigación, pues precisarán lo que es la inteligencia emocional. Esta es la capacidad que tienen las personas de manejar de forma óptima sus emociones. No me gusta utilizar la palabra manejar, porque si nosotros nos vamos al sustrato neuropsicológico, no podemos manejar las emociones, podemos gestionar la manera en que respondemos o en que expresamos esas emociones. Recordemos que dentro de ese sustrato neuropsicológico, el, vamos a decir, las emociones parten o están procesadas por lo que es el sistema límbico. Y eso es meramente biológico. Entonces nosotros no nos podemos abrir el cerebro para manejar nuestras emociones, pero sí podemos generar estrategias para gestionar de una manera más saludable o menos intensa esas emociones. Esta autorregulación emocional es un constructo de la inteligencia emocional que nos permite transformar una vivencia potencialmente estresante y emocionalmente alterante en una situación que podamos
gestionar y controlar. Ahora, con respecto a lo que es la autorregulación conductual, esto es la capacidad que permite a las personas de poder controlar sus impulsos y emociones de manera adecuada ante situaciones estresantes o desafiantes. Es decir, cómo nosotros nos comportamos o actuamos frente a todas esas demandas, adversidades, traumas o situaciones difíciles que se nos presentan en la vida. Este proceso involucra la toma de decisiones consciente, el autocontrol y la adaptación en los diferentes contextos. Dentro de este tema de la adaptación y el ajuste psicológico, es importante que profundicen en lo que es la teoría de Martin Seligman, en específico acerca de lo que es la desesperanza aprendida. De acuerdo a esta teoría, las personas pueden, vamos a decirlo en palabras traducidas, normalizar, aprender a sentirse indefensas y desesperanzadas después de experimentar eventos adversos incontrolables durante mucho tiempo. Eso es algo que dicen que nos pasa a nosotros como venezolanos que hemos pasado por distintas situaciones que han sido particularmente desafiantes. Es importante también que revisen lo que es la teoría de la resiliencia, que ya sabemos es esa capacidad que todos tenemos los seres humanos, o la mayoría, o deberíamos tener, para superar las adversidades y salir fortalecido. Una persona, pues mentalmente sana y que pueda gestionar el estrés, usualmente tiene un autoconcepto y una imagen de sí misma positiva. Así mismo, también muestra una tendencia innata hacia la autorrealización, que esto viene a ser una propuesta de las teorías humanistas. Entonces, estos son las teorías o los teóricos que ustedes van a profundizar para dar respuesta a este tema de la adaptación y el ajuste en la personalidad. Ahora, no podemos dejar de incluir lo que son los procesos cognitivos. A través de qué clases de pensamientos afectan a nuestra personalidad, qué son los estilos cognitivos y cuál es su relación con la personalidad. En este punto partimos que los procesos cognitivos incluye a su vez una serie de funciones mentales, tales como los procesos de percepción. Esto significa cómo nosotros interpretamos y organizamos no solamente la información sensorial, sino la manera en que interpretamos, organizamos y cómo percibimos el mundo que nos rodea. Está el proceso de atención, la memoria, el proceso del pensamiento, que a su vez significa, aunque sea redundante, el proceso de procesar la información y generar ideas y creencias. El lenguaje, las atribuciones, que son los significados que le damos a las cosas, las expectativas, así como la eficacia, son todos elementos que influyen en la manera en que los seres humanos aprendemos, percibimos, procesamos y respondemos a la información y a todos los estímulos que recibimos del entorno. En este sentido, es importante explicar desde las teorías cognitivas de la personalidad cómo los esquemas cognitivos, las creencias erróneas, que son los sesgos cognitivos o tendencias a pensar de manera sesgada o distorsionada, y los pensamientos distorsionados dan lugar a la aparición de ciertos rasgos de personalidad y a su vez generar o la aparición de trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión, lo que conlleva también a dificultar las relaciones interpersonales y para lograr nuestras metas. Dentro de esos procesos cognitivos deben revisar el concepto de autoeficacia de Bandura y la teoría del locus de control de Rotter. No podemos dejar de mencionar en este punto o como un elemento central el tema de las creencias. De acuerdo a Aaron Beck, que es un teórico del enfoque cognitivo, estas creencias son todas aquellas ideas, es lo que en lo que uno cree y estos representan los mapas internos
que nos permiten dar sentido al mundo, se construyen y generalizan a través de la experiencia. De acuerdo a Bandura, esa autoeficacia es esa sensación de adecuación, eficiencia y competencia para lidiar con los retos de la vida. Es creer que uno puede. De acuerdo a Rotter, el locus de control interno es una tesis que plantea que obtenemos reforzamiento en razón de nuestra conducta y el locus de control externo que nuestro reforzamiento es controlado por otras personas, el destino o la suerte. ¿Qué tiene que ver todo esto con la personalidad y con la psicología clínica? Pues que esto es la base de lo que es la terapia o el enfoque cognitivo-conductual. Entonces tenemos que explorar y profundizar cuáles son el origen de todas estas creencias. Vamos viendo cómo dentro de la personalidad, la perspectiva normal. Esto les va a permitir luego comprender la parte de la patología que se ve en personalidad 2 y lo ven muchos más en la clínica cuando empiecen a abordar casos y atender pacientes. Ahora, con respecto al tema de la cultura, donde darán respuestas a cómo influye la cultura y la sociedad en el desarrollo de la personalidad, tenemos que tener presente que desde nuestro nacimiento todos estamos inmersos en un entorno cultural inevitable. Y este entorno cultural va a moldear la forma como pensamos, nos comportamos y regirán nuestros valores y estilo de vida, enseñándonos lo que es aceptable o no y definiendo nuestra identidad. Y esto nosotros lo podemos ver con mayor precisión en nuestra vivencia diaria. ¿Cuál es esa vivencia diaria? La mayoría de nosotros, en algún momento, algunos hemos sido migrantes y hemos regresado a nuestro país o tenemos familia que ha migrado y se notan las diferencias culturales. Diferencias culturales tales como que quizás nosotros aquí no nos habíamos dado cuenta que el venezolano suele ser afuera una persona que habla con un tono de voz muy alto, que suele utilizar muchas expresiones groseras, que tiene una dicción y un vocabulario muy pobre, tendiendo a usar muchas groserías. Desde el punto de vista del comportamiento, nos creemos con derecho a invadir el espacio auditivo de los demás, poniendo música a todo volumen. Esos modos de comportarnos afuera, eso forman parte quizás de nuestra cultura. El tomar licor en la vía pública quizás es algo que muchas personas hacían aquí en Venezuela, pero que en otros países, sobre todo en países del primer mundo, pues están sancionados moralmente, legalmente, y no están bien vistos como parte de esa identidad y de esa cultura. Entonces, esa forma en cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos percibimos en el mundo van a estar intrínsecamente relacionados con las tradiciones, las creencias y las normas que la cultura nos impone. Ese proceso de tejido nos va a envolver y nos dará forma, dejando una huella en lo que es nuestra psique. Fundamentalmente, desde la psicología de la personalidad, existen dos perspectivas que integran el estudio de la personalidad y la cultura. Aquí hablamos de la psicología cultural y la transcultural. Em, Van a revisar la teoría de Hofstede. De acuerdo a este autor, la cultura in- incluye o influye en la personalidad a través de 6 dimensiones culturales: la distancia de poder, el individualismo, el colectivismo, la polaridad masculinidad-feminidad, la evitación de la incertidumbre, la orientación a largo plazo, la indulgencia, restricción. Desde el enfoque conductual, incluir la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, de acuerdo al cual la personalidad se forma a través del aprendizaje y la imitación de comportamientos en el entorno cultural. La teoría de Karen Horney, quien sostiene que la personalidad se forma a través de la interacción entre la cultura y las necesidades y deseos individuales. Esta autora identificó 3 patrones de personalidad en donde está la necesidad de afiliación, la necesidad de poder y la necesidad de independencia.
En este punto, ustedes van a explicar esa relación entre el desarrollo de la personalidad y el contexto sociohistórico. Ahora, con respecto al tema de las influencias biológicas, de cómo afectan los procesos biológicos el desarrollo de la personalidad y si se hereda la personalidad, pues ya les adelanté en este último punto que van a discutir lo que es ese temperamento, carácter como elementos constitutivos de la personalidad, siendo el temperamento el aspecto biológico y emotivo que define pues cómo actuamos y tiene un carácter hereditario o un componente, mejor dicho, hereditario, y está el carácter, que es esa capacidad de decidir en lo que decidimos convertirnos y que depende de cómo de esa estimulación ambiental o del ambiente donde nos desenvolvemos. En este sentido, van a revisar lo que son las teorías biológicas, van a ubicar al autor Cloninger, según el cual la personalidad se compone de 4 dimensiones principales que se ven influenciados por factores biológicos como la genética y los neurotransmisores. Ahora, por supuesto, por tratarse de la personalidad, no podemos obviar el desarrollo infantil. En este sentido, van a dar respuesta a cómo las experiencias de la niñez determinan la personalidad en la vida adulta y cómo influye la formación del apego en el desarrollo de esa personalidad. Van a ubicarse las teorías psicoanalíticas, las teorías del apego, los estilos de crianza, cómo los estilos de crianza marcan el desarrollo de nuestra personalidad. Si tenemos unos padres que son rígidos, autoritarios, castradores, pues tendremos una persona o un niño con una autoestima baja, inseguridad, quizás con dificultad para ajustarse a esas normas impuestas por las figuras de autoridad. Con respecto a lo que son las teorías del apego, van a ubicar a los autores John Bowlby, Mary Ainsworth, quien identificó 3 patrones de apego en la infancia. Por allí van a ver que hay 4, pero esa es una actualización de la teoría original, de acuerdo al cual los patrones de apego son el seguro, ansioso ambivalente y evitativo. Van a ubicarse la teoría de René Spitz, cuya propuesta está enfocada en describir la importancia de la relación entre el niño y su cuidador principal. Cuidador principal porque no siempre el cuidador principal es la madre, sino ese cuidador principal es quien tiene el rol de figura materna, en el caso de que estemos hablando de una mujer, o la figura paterna si estamos hablando de un cuidador masculino. Van a ubicarse la teoría de Donald Winnicott. El aporte de este autor es el concepto del objeto transicional, que se refiere a un objeto que el niño utiliza para consolarse cuando se separa de su cuidador. Este objeto transicional puede ser un juguete, una manta, una almohada, un peluche o cualquier otro objeto que el niño asocie con su cuidador. También van a ubicar el concepto, este concepto es de Melanie Klein, de lo que es la madre suficientemente buena, que se refiere a esa figura materna capaz de proporcionar un entorno emocional seguro y un estable para su hijo, lo cual es fundamental para la formación de la personalidad y la capacidad para formar relaciones interpersonales saludables en la vida. En otras palabras, también existe el aporte desde la teoría psicoanalítica del pecho bueno y pecho malo, refiriéndonos precisamente el pecho malo, pues es esta figura afectiva que no es capaz de proporcionar un ambiente emocional seguro y estable para el niño, y ese pecho bueno es este que acabo de describir, esa madre nutritiva, esa madre que ofrece una adecuada contención afectiva. Entonces, este es un aspecto interesante que ustedes deben profundizar. Por último, y no menos importante, está el desarrollo del adulto. Ustedes van a encontrar que clásicamente se decía que
la personalidad se formaba hasta los 12 años y que luego de eso no había cambio, lo cual es contradictorio, porque si nosotros nos vamos a las teorías del desarrollo psicológico, pues es precisamente en la adolescencia donde terminamos de conformar esa personalidad y ese sentido de identidad, porque precisamente el conflicto principal de la adolescencia es esa búsqueda de identidad. Una vez que somos adultos, ¿ok? Pueden existir cambios. Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando que es un patrón generalmente estable de funcionamiento y que está relacionado con la manera en que pensamos, con la afectividad, con las relaciones interpersonales. Y en el caso del adulto, existen distintas situaciones que pueden influir en cambios en la personalidad. De hecho, nosotros todos tuvimos una situación extrema, que fue el caso de la pandemia, donde muchos cambiaron sus modos de vida, sus costumbres y sus rasgos de funcionar a nivel de personalidad. Se parte de la afirmación de que la personalidad se mantiene flexible a lo largo de todo el curso o ciclo vital prácticamente, incorporando cambios que aunque normalmente pequeños y que se producen a lo largo de periodos dilatados en el tiempo, son reflejo de la maduración del individuo y le van a facilitar ese proceso adaptativo. Esas distintas experiencias tienen que ver con lo que en neuropsicología se llama neuroplasticidad o plasticidad cerebral, que es esa capacidad que tenemos para poder desarrollar esa flexibilidad de adaptarnos a las distintas situaciones. Y esto va mediado por todas esas experiencias de aprendizaje, las experiencias de vida significativas, como los duelos, pérdidas, divorcios, enfermedades, etcétera. Existen algunas experiencias como las situaciones traumáticas, las guerras, la presencia de suicidios, asesinatos que pueden generar cambios en la personalidad. Esto no lo vamos a ver ahorita, vamos a ver cómo es la parte normal, pero ustedes deben conocer cómo es lo normal para luego pasar a lo patológico. Asimismo, cambios orgánicos. Existen algunas condiciones de origen orgánico, como puede ser un traumatismo cráneoencefálico, algún tipo de infección que puede generar cambios en la estructura del cerebro. Y si hay cambios en la estructura del cerebro, sobre todo en la zona de el lóbulo frontal o en la zona prefrontal, que es donde están alojadas las tan mencionadas funciones ejecutivas, esto puede dar lugar a la aparición de cambios importantes en la personalidad, tanto como el desarrollo de una pseudopsicopatía o un trastorno de personalidad. Entonces, estos son todos los elementos que ustedes deben considerar para desarrollar este último punto de esta unidad 2. Preguntas, dudas, comentarios, reflexiones acerca de el contenido, de la manera en que van a hacer la presentación. Aparte de PowerPoint, pueden utilizar Canva, pueden usar Prezi. Siempre que usen estas aplicaciones, recuerden, o bajan la presentación completa en PDF o se cercioran que el enlace que utilicen esté disponible los suficientes días para ser visualizado. Recuerden que además de esta grabación van a contar con el resumen teórico de la unidad 2, un poco más extenso, o otros aspectos que no se abordaron en este encuentro. Pueden hacer uso de el chat o del micrófono para hacer sus preguntas si las tienen. ¿Quedó claro todo entonces?
Con esta descripción, damos por culminada esta segunda actividad síncrona para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1. Si tienen alguna duda acerca de la tarea, del material bibliográfico, que no les surja o que les surja en el transcurso de la semana, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas que a la brevedad posible les respondo. Muchas gracias por su participación y su asistencia. Hasta el próximo encuentro. Que tengan feliz noche y éxito en la tarea. Damos por concluido esta sesión.